Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer la palabra. Carta a los Colosenses capítulo 1. Amén. Carta a los Colosenses capítulo 1. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 19. Amén. Leamos con reverencia la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Pueden sentar, hermanos. Quiero titular la enseñanza: ¿por qué Jesús es el primero? Y lo hago basándome en esta importante carta, que si ustedes se han detenido a leerla y a mirar el trasfondo histórico, van a encontrar que había un problema en Colosas en el sentido de el pensamiento que se tenía en algunos presuntos cristianos de esa iglesia acerca de Jesús. Y es bastante interesante porque la influencia de la escuela gnóstica había afectado, había permeado la fe de la iglesia. Y en aquella filosofía llamada gnosticismo, pues tenían la concepción de Jesús de una manera inapropiada. Nunca lo vieron como lo que Jesús es, sino que lo vieron relegado al último lugar, después del ángel más pequeño. Y por eso Pablo hace una férrea defensa acerca de la persona de Jesús, enseñándole a la iglesia que Jesús es todo lo contrario a lo que estos señores están difundiendo en las familias, en las iglesias de Colosas. Y para hacerlo, él comienza explicando o enseñándoles que Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, no es un aparecido, es Dios hecho visible. Cuando dice Él es la imagen del Dios invisible, está diciendo que lo invisible se hizo visible en la persona de Jesús. Eso es lo que les está diciendo. En el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, ustedes pueden leer y van a encontrar en el versículo 2, 3, cómo el escritor le dice a los cristianos que Jesús es la imagen misma de Dios. Es la imagen misma de su sustancia, de su esencia. La Vulgata Latina dice el retrato vivo de Dios. ¿Escuchó eso? El retrato vivo de Dios.
es precisamente lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas. El invisible se hizo visible en la persona de Jesús. En la profecía encontramos que Dios le dice al pueblo que no tema, porque Él mismo vendrá. El ángel le dijo a José: llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Pablo quiere que la iglesia de Colosas, y hoy la iglesia en Kennedy, y el que puede escucharme en cualquier parte, tenga en cuenta que Jesús no es cualquiera. Jesús es mucho más que el hijo del carpintero. Jesús es la persona de Dios entre los hombres. Así lo deja ver Pablo en la carta a Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si me conocieras a mí, también a mi Padre conocerías, y desde ahora conocéis al Padre, porque le estáis viendo. Eso es lo que Jesús le dice a Felipe. Por eso Jesús es el primero, porque es Dios manifestado, es Dios en persona entre los hombres. Gloria a Dios. En segundo lugar, muestra que Él es el primogénito. Entiéndase el término no como de origen, sino de posición. Es decir, antes de Él no hay nada. Después de Él no hay nada. Él se lo dijo a Juan el teólogo: yo soy el alfa y el omega. ¿Qué es el alfa? La primera letra del alfabeto griego. ¿Qué es omega? Es la última. Es decir, que antes de alfa no hay otra letra, y después de omega no hay otra letra en el alfabeto griego. Así también es Él. Antes de Él no hay nadie, y después de Él no hay nadie. Él está solo, Él es único. ¿Usted verá si lo alaba, hermano? Tres, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y comienza a describirlas. ¿Cuáles? Las que están en el cielo, las que están en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean visibles o invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué le parece? Por eso Él es el primero. Pablo está buscando que la iglesia genere conciencia acerca de quién es Jesús. Sencillamente Él dice: es el primero. Y está explicando las razones. Es el primero porque es el Dios invisible hecho visible. Es el primero porque antes de Él no hay nadie. Es el primero porque en Él y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Juan el apóstol en su capítulo 1 decía que en Él estaba la vida, en Jesús, y la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Y dice: y sin Él nada de lo que hay hecho fue hecho. Él es el primero. Por eso cuando usted viene al culto debe de saber a quién viene a adorar. Viene a adorar al segundo, al tercero, al muchacho, al último, al primer hombre después del ángel más pequeño. No, venimos a adorar al verdadero Dios y la vida eterna. Juan lo dice: el Hijo ha venido para darnos entendimiento, para conocer al verdadero. Porque había muchos predicadores presentando
a algunos por ahí que no eran verdaderos, eran falsos. Jesús ha venido para que conozcamos al que es verdadero. Y estamos en Él, en el verdadero. En Jesús, en su Hijo Jesucristo. Este Jesús es el verdadero Dios. Así que si tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Cómo es que dice la cancioncita? Todo lo tengo en Cristo y nada tengo que envidiar. Gloria a Dios. 4. Él es antes de todas las cosas. Y me lleva precisamente a analizar el pensamiento del profeta. Cómo Dios le habla al pueblo a través de Isaías para decirle: antes de mí no fue formado Dios alguno, ni lo será después de mí. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Yo Jehová con los primeros, yo Jehová con los postreros. Yo Jehová hago vivir, yo Jehová hago morir, y fuera de mí no hay quien salve. Miren a mí, sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Luego vosotros sois mis testigos, y yo se los hice saber desde la antigüedad que no hay Dios sino yo. No hay Dios fuerte, no conozco a ninguno. Los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, que desaparezcan. A su nombre, gloria. Por eso es que me apasiona la escritura cuando el Señor le dice al pueblo a través del profeta: antes que existieran días, yo soy. ¿Qué le parece? Antes que existieran días, yo soy. Y a los judíos les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Qué maravilla, ¿no? Y en la isla de Patmos le dijo a Juan: yo soy el primero y el último, el que estuve muerto pero ahora vivo, y tengo el control. Mire, aquí tengo las llaves del infierno y de la muerte. Así que usted no se preocupe, que el infierno no es para usted y la muerte tampoco, porque el que cree en mí, como dice la escritura, pues mire qué pasa, hay vida, porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué le parece? Él es antes de todas las cosas. Pablo hace una enseñanza muy bonita en Efesios capítulo 1, diciendo que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No existía mundo y ya Él era. Por eso Dios simplemente es. No lo afecta el tiempo, no está sometido al espacio. Él es simplemente la existencia misma. Por eso Él está diciendo aquí: Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esa pequeña criatura, ese pequeño ser que escapa a la visión del ojo de la carne, del ojo humano, y que se requiere un aparato especial para poderlo ver, ese ser subsiste en Él. Sin Él, esa criatura no existiera. Sin Él, los grandes monstruos marinos no existieran. Sin Él, no existiera esa fuente de agua que hoy hace que podamos tener la forma de hacer el alimento en la casa. Sin Él, las plantas no producirían. Sin Él, usted no estaría aquí. Sin Él, usted no pudiera decir: yo soy testigo del poder de Dios. Un mundo sin Dios no sería mundo, sería un caos. Pero afortunadamente Dios es, y por eso estamos aquí.
Importante que la iglesia entienda eso, que ha creído en alguien que es antes de todas las cosas y que además todas las cosas en Él subsisten. Él es la razón de la existencia. En filosofía se dice: no hay efectos sin causas. Jesús es la causa. Lo que existe es el efecto, es el resultado. Importante que cualquier peregrino en el mundo lo pueda entender. No está aquí por casualidad. No somos el resultado de la evolución ni de la casualidad. Tras todo este sistema complejo, hermoso e impredecible e indescifrable, hay un ser que diseñó todo de una manera perfecta, sin conseguir consejo de nadie, ni pedir asesoría de nadie, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque ¿quién enseñó al Señor? ¿O quién le fue consejero? ¿Será que lo pueden alabar, hermano? Aleluya. Él es la cabeza. ¿Escuchó? Él es la cabeza, no es la cola, es la cabeza. Interesante, porque en la cabeza está el cerebro, en la cabeza están los ojos, en la cabeza está el oído, en la cabeza están la mayoría de los sentidos. Por eso una iglesia sin Cristo es una iglesia que no tiene futuro. Es una iglesia que no sabe a dónde va. Es una iglesia que sin duda alguna no es iglesia. Una iglesia es iglesia cuando Jesucristo es la cabeza. Y Pablo está haciéndolo ver, porque los señores gnósticos decían que Jesús era el primer hombre después del ángel más pequeño. Pablo dice: un momentico, respeten, háganme el favor. Jesús es la cabeza, aleluya, del cuerpo que es la iglesia. Y en la carta a los Efesios lo hace ver con más claridad cuando hace la analogía en relación al matrimonio. Las mujeres deben de estar sujetas, así como la iglesia está sujeta a Cristo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, si esta iglesia no cree en Jesucristo, si esta iglesia no tiene a Jesucristo, es un cuerpo sin cabeza, es un fenómeno, es un monstruo, es algo que genera pánico, terror. No sé si ustedes escucharían en el pasado, o por lo menos los viejos que conocen del campo, aquellos pensamientos o cuentos mitológicos. Me apareció en el camino un hombre sin cabeza, el Muán. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez decir? Los de la ciudad no saben eso, pero los que venimos del campo, ¿cierto? Y la gente le generaba ¿qué? Alegría, seguridad, placer, susto, pánico, miedo. Una iglesia que no tenga a Jesucristo es una iglesia que genera o que debe de vivir en pánico, y que quien la vea no encontrará ningún atractivo, porque es un cuerpo sin cabeza. Afortunadamente esta iglesia tiene una estatura muy grande. Tiene los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. ¿Será que lo pueden bendecir, hermano? Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, aleluya, y Él es el fin. Y Él, dice el apóstol, es el primogénito, es el primero en la resurrección. Y Pablo así lo deja ver en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, cuando hablando acerca de la resurrección da una enseñanza muy amplia y dice: si no hay resurrección de muertos, entonces van en nuestra fe y van en nuestra predicación, y aún estamos en nuestros pecados.
porque hemos predicado que Cristo resucitó, el cual no resucitó si los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero aclara, pero Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Así que les tengo una noticia importante. Usted tiene la promesa de la resurrección por una causa, porque Él fue el primero. Él venció la muerte. Él venció el sepulcro. Y eso le da garantía a usted de que también lo alcanzará, que también lo va a lograr. No somos, como algunos piensan, huérfanos, que se olviden de eso. Nosotros tenemos la cabeza en el cielo. Y lo que Él decide allá se siente aquí, se mueve aquí, se difunde aquí, se siente, se expresa, se disfruta. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Él es el primogénito de entre los muertos. Y algo maravilloso, para que en todo tenga la preeminencia. Créame, hermano, que no hay otro como Él. Santo como Él. Bueno como Él. Misericordioso como Él. Eterno como Él. Grande como Él. Infinito como Él. Inmenso como Él. Eterno como Él. No hay otro. ¿Cómo es que dice la canción? No hay Dios tan grande como tú. Mi Dios es todo. Aleluya. Llena los cielos y la tierra, y hoy puede llenar tu corazón si es que le abres un espacio para que Él tome no solamente el control de tu corazón, sino de tu cerebro, de tu vida. Y me encanta la manera como concluye el apóstol diciendo: porque le agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y textos más adelante encontramos que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿habrá razón para que Él sea el primero? Pues digan lo que digan y piensen lo que piensen los llamados sabios, el único que hizo posible mi salvación es el Señor Jesús. El que ha de resucitarme de entre los muertos es el Señor Jesús. El que me hará subir a lo más alto es el Señor Jesús. El que me garantiza vida eterna es el Señor Jesús. Mejor dicho, en Él estamos completos. Él es la cabeza de todo principado, potestad y dominio. Y ante Él se ha de doblar toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es. Alaben al Señor de los señores, al Rey de los reyes, al único, aleluya, al inmortal, al que sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el poder del Evangelio. A Él sea la gloria por los siglos. Por eso tener a Cristo es tenerlo todo. Si tienes a Jesucristo en tu vida, no temas al infierno, no temas a la pandemia, no tengas a las crisis sociales o políticas que venga, no temas al gigante, no temas al abismo, no temas a nada ni a nadie. Él va delante de ti como poderoso gigante, y tenlo por seguro que llegarás a puerto firme de la mano de Él. Gloria a Dios. Por eso hay que adorar, hay que bendecir, hay que alabar al que es el primero. Jesús es el primero. ¿Y quiere que le diga más? El único. Y sin Él no hay nada. Demos gracias.